sostenibilidad o viabilidad de los medios durante la pandemia. En mayo, la Fundación Gabo, a través del sitio de Laboratorios de Periodismo Innovador, publicó un artículo en el que contaban las historias de adaptación de 3 medios de comunicación muy diferentes. De las voces de los líderes de las salas de redacción, en donde confluyen editores y periodistas, nos cuentan cómo se tuvieron que adaptar rápidamente para cubrir un tema muy complejo. Y es que este cambio implicó movimiento no solamente en la agenda, sino en las dinámicas, en los roles y en el uso de nuevas herramientas. En Préstame tu Boca analizaremos cuál fue ese impacto en los medios de comunicación tradicionales en nuestro país. Bueno, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un contacto más de Préstame tu Boca. Hoy, para analizar lo que ha ocurrido en el marco de la pandemia con los medios de comunicación tradicionales, tenemos a una invitada de lujo. Les quiero presentar, bueno, más bien quiero contarles que hoy me acompaña en Préstame tu Boca Hilda González, una periodista de gran trayectoria. Ella tiene más de 30 años de estar en el periodismo y ha participado, ha aportado a todas las plataformas de comunicación en nuestro país. Voy a hacer una breve reseña. Ella, pues su historia es bastante enriquecedora, pero Hilda pasó por La Nación, estuvo en La Nación durante muchísimos años, en ADN Radio, participó también en El Financiero, y recientemente me estaba comentando que tiene un proyecto. Hoy, actualmente, Hilda es la directora de 89.1, CRC 89.1 Radio, y está emprendiendo en un proyecto que muy pronto ustedes van a conocer, y se trata de Voces por Media Calle. Hilda, bienvenida, un gusto de que estés con nosotros. Gracias, Jessica, el honor es mío de poder compartir con usted y con todos sus seguidores y sus televidentes. Ya uno no sabe cómo decir, porque no son ni televidentes, ni radioescuchas, ni tampoco lectores. Digamos que el público. La audiencia en general. La audiencia. Bueno, Hilda, muchísimas gracias. Como bien decía, estamos interesados en Préstame tu Boca en abordar un tema que fue muy evidente, y esto sucedió a inicios de esta pandemia. Pudimos ver cómo medios tradicionales, medios de radio, televisión y bueno, los grandes medios impresos, tuvieron que en media crisis ajustar su mecanismo operativo para cumplir con la agenda mediática. Yo quisiera que nos contaras desde tu puesto en la dirección de 89.1, ¿cómo fue esa experiencia para ustedes en materia de comunicación, en materia de operación? Y más adelante vamos a retomar un poco en el tema de fuentes, de estructuración de contenidos. Pero si quisiéramos hablar sobre qué criterios pesaron para ajustar la agenda mediática en la operación cotidiana, ¿a qué te referirías? Bueno, muchas gracias, Jessica. Esta época que tenemos ya desde que comienza a impactar la pandemia del coronavirus en Costa Rica, que son, digamos que se remonta a inicios de marzo, obviamente venía de una cadena ya de impactos a nivel global, en Asia primero, luego en Europa y luego llega a América Latina. Ya uno como directora de un medio de comunicación estaba leyendo un poco lo que estaba ocurriendo fuera de nuestras fronteras en el tema de medios de comunicación. Los colegas, amigos que están en distintos países ya te contaban un poco de la situación que estaban viviendo, y aquí nosotros pudimos, por lo menos en mi caso, preparar algunas ideas, alistarnos ante eso que venía y digamos que utilizar toda esa información como benchmarking, digamos, de qué es lo que estás haciendo vos para poder hacer yo, cómo me preparo con el equipo de CRC 89.1, y eso me ayudó mucho como a ir tomando medidas de contención cuando ya el coronavirus empezaba a desarrollarse en Costa Rica.
reunión con el equipo, mi equipo de CRC, el equipo de periodistas es muy joven y claro, si para uno esto es una novedad, imagínense para ellos, ¿verdad? Bueno, claro, había que trabajar en equipo, tomar decisiones en equipo, ya había un impacto en la salud, ya comenzaban a conocerse las directrices del gobierno. Entonces, las primeras acciones a tomar fueron, ok, vamos a dividir el grupo, no vamos a estar todos al mismo tiempo, vamos a buscar las posibilidades de teletrabajo para que no estemos todos en la redacción, tratar de mantener la distancia, evitar obviamente al máximo todos los contagios en redacción, y eso conllevó a reacomodar los horarios de los periodistas y decir, bueno, ¿quiénes en la mañana? ¿Quiénes en la tarde? ¿Cuántos en la casa? ¿Cuántos en la base? Y así fuimos, digamos, armando un nuevo esquema de trabajo que no estábamos obviamente acostumbrados a tener. Igualmente las reuniones, Jessica, reuniones empezaron ya a ser virtuales, ir conociendo plataformas que realmente no conocíamos, como esta plataforma que es Zoom, hacer otras reuniones en Teams, o sea, buscar formas, porque uno hacía como cosas en Skype, pero no conocía otras plataformas que podían funcionar. Entonces, empezamos a reunirnos de forma virtual y a poder ir definiendo al mismo tiempo cuál iba a ser la cobertura de los hechos, de la información, o sea, cómo en estas nuevas circunstancias íbamos a cubrir la información, porque al mismo tiempo había una gran incertidumbre de qué era lo que estaba pasando, ¿verdad? Remontémonos al inicio de la pandemia, teníamos 1000 preguntas y solo una respuesta. Teníamos dudas de todo, no sabíamos qué venía después, porque aunque veníamos detrás de otras regiones del mundo, tampoco ellos habían llegado a las respuestas, ¿verdad? No era muy distante. Podíamos ganar un poquito ahí con la experiencia vivida por ellos, pero bueno, ir definiendo también, ok, ¿cómo vamos a cubrir como periodistas la información? Porque además teníamos que mantener nuestra responsabilidad de informar, de mantener a nuestra audiencia informada y mucho más en una crisis que ya comenzaba a impactar al país y que no sabíamos lo que venía y no, digamos, no podíamos ubicarnos 3 meses después, 4 meses después de ese principio de marzo. Entonces, Jessica, en el camino también hemos tenido que tomar decisiones. Sí, y por ejemplo, vos has estado, y lo mencionaba al principio, en varias plataformas de comunicación, haciendo periodismo. Existe en la radio, en este ajuste de la dinámica que tuvieron que someterse ustedes, claras desventajas o claras ventajas que quieras destacar, o sea, por ser radio en esta coyuntura, en esta crisis, les ofreció el mecanismo, el medio de comunicación, algunas ventajas versus otros medios, otras plataformas. Bueno, una de las grandes ventajas que tiene la radio es que solo necesitas un equipo, un micrófono y ahí estás contando lo que está pasando. Por lo general, nosotros teníamos la costumbre de traer a nuestros invitados a la cabina, que estuvieran ahí, buscar la calidad del audio, hacer las entrevistas en vivo, cara a cara, pero con todas las directrices de mantenerse en las casas, de guardar la distancia. Empezamos a tomar la decisión de no llevar invitados a la cabina, es decir, tratar de hacer todas las entrevistas vía telefónica. Entonces, por un lado, seguíamos informando, digamos que nos facilitaba porque no necesitábamos exactamente a la persona a la par para poder informar, pero por otro lado, también decíamos, bueno, lo rico de tener al entrevistado cara a cara, ahora una virtualidad en la comunicación, entrar en un camino
obligadamente virtual, porque antes podía ser una opción, ahora era una obligación, una responsabilidad. Y entonces dijimos, bueno, no, tenemos que hacer de la radio la multiplataforma de comunicación y entonces aprovechar las herramientas virtuales para poder tener a los entrevistados vía cámara desde sus casas, oficinas, desde donde estén. Entonces, a través de la transmisión en vivo en Facebook de CRC, ahí aparecen los invitados y al aire sigue estando la voz del invitado. Entonces, digamos que las plataformas tecnológicas han podido apoyar el trabajo del periodismo en la radio por esa multiplataformidad, pero siempre manteniendo la calidad al aire. Sí. Ahora, por supuesto, aprender a hacer las entrevistas sin estar cara a cara personalmente, es otro mundo, ¿verdad? Pero acomodarse a eso, yo creo que de las crisis, y yo creo que la historia lo ha demostrado así a través de las grandes crisis, las guerras mundiales, pandemias, guerras civiles, etcétera, poder sacarle, digamos, el provecho o la parte positiva a esa situación que de pronto en muchos momentos uno se frustra, se abruma. Y te cuento, Jessica, que hubo momentos en que, ahora yo lo cuento con facilidad, pero hubo momentos en que hacemos esto o no lo hacemos, o mejor hacemos esto. No estaba yo tan clara si eso era lo que había que hacer. Además, el miedo del contagio, ese miedo que sienten nuestras audiencias porque nos escuchan, nosotros somos seres humanos. Claro. Nosotros también tenemos miedo, tenemos preguntas, tenemos dudas, incertidumbre. O sea, también estamos sufriendo una situación muy distinta en nuestras vidas, pero tenemos que seguir adelante trabajando 24/7 porque la información no tiene límite. Entonces, pueden ser 10 de la noche, 12 de la noche, que el Ministerio de Salud informa que había alguien fallecido, que había algo en las fronteras, que había, entonces, esa permanente presencia ante la información también es difícil de sobrellevar. Claro. Quisiera prenderme de este último comentario que señalaba sobre el cuidado, autocuidado que tenemos que tener los periodistas cuando se cubren, porque es un hecho, cuando se cubren tragedias o se cubren desastres, el periodista se enfrenta a un desafío, el doble desafío, que es cómo entrevistar a las personas que están siendo afectadas o incluso los que están en primera fila, ¿verdad?, de la emergencia, y sin causar algún daño o algún prejuicio, digamos, a la fuente, por ejemplo, y cómo también cuidarse, pues, su propia salud física y salud mental. ¿Cómo lo manejaron ustedes en el medio, en la emisora? Es complicado, ¿verdad? Es una novedad. Uno a lo largo de la carrera ha cubierto grandes tragedias, terremotos, secuestros, accidentes aéreos, eh, accidentes automovilísticos con muchos muertos, homicidios muy serios, pero un hecho de esta magnitud no ocurre desde hace 100 años en el mundo. Entonces, ¿cómo es, digamos, desde el punto de vista sanitario y desde la Segunda Guerra Mundial, un impacto tan grande global no se tenía, digamos, algo reciente? Entonces, eso nos saca a todos como del lugar. Tratamos de buscar formas, bueno, ¿cómo hacemos? Ok, hay que seguir manteniendo informado al público. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo vamos a entrevistar? ¿Cómo le vamos a llegar con la información a la gente? ¿Cómo vamos a hacer las entrevistas a los funcionarios que están ahí en primera fila atendiendo la situación? Los funcionarios de salud, los administrativos, de los centros hospitalarios, gente que trabaja ad honor en un montón de cuerpos de apoyo, de socorro. Está el gobierno, por un lado, atendiendo una situación de estas.
También están los empresarios por otro, viendo a ver cómo. O sea, y el periodista está en el medio de todos esos campos. Unos quieren una cosa, otros piden otra, otros tienen un criterio, otros tienen otro criterio. ¿Cómo llegar, digamos, a tomar esa información y trasladarla? Y además en medidas distantes. Porque claro, yo preocupada porque no podemos infectar a los periodistas de la redacción. Entonces, íbamos a las conferencias de prensa al principio, luego yo dije, no, que se hagan virtuales, varios directores de medios pedimos que la situación no estaba para ir, se hacen conferencias de prensa virtuales, las preguntas eran a distancia, eso tiene pros y tiene contras. Hacemos la pregunta, la podemos mandar, evitamos contagios porque estamos resguardaditos o en la casa o en la oficina, bien controlados, pero desde el punto de vista del ejercicio del periodismo, es muy difícil la repregunta, por ejemplo, y la repregunta es 1000 veces más importante que la pregunta en el periodismo. Entonces, no repreguntar. Luego, bueno, solo 5 medios, dicen en el gobierno, podemos atender, uno de cada rama, uno televisión, uno periódicos, uno radio. Entonces, se abren unos chats y el primero que ponga ese es y los demás quedamos fuera. Entonces, muy difícil obtener toda la información que uno quisiera dar. ¿Cómo poder obtener todos los datos para mantener informado a la población? Fácil no ha sido, Jessica. Sí. Bueno, y precisamente para seguir el hilo conductor, ya pasamos al contenido. ¿Ustedes han tenido, cómo han tenido que estructurar la participación pues, de la emisora en el entorno noticioso para tener la misma calidad de información que ustedes han venido ofreciendo? ¿Han tenido que hacer grandes cambios en esa estructuración? Nosotros para poder tener todo el contenido, hemos tratado de buscar distintas formas. Muchas cosas se hacen por WhatsApp, por ejemplo, porque tampoco la gente quiere recibir para entrevista personal. Entonces, se ha convertido el periodismo, y eso es muy preocupante, la verdad es muy preocupante, pero estamos siendo obligados, hemos ido siendo obligados por la situación a hacerlo así, pero es un periodismo absolutamente virtual. Y eso tiene sus luces, pero tiene sus sombras. Un periodismo en la virtualidad. Mándeme un audio, le mando las preguntas, páseme el audio. Si puede, entonces páseme una foto. O sea, todo es a larga distancia. Si puede, me lo manda, por favor, mándeme esto. No se puede así, no se puede así, porque al mismo tiempo tenés a cargo ese personal que no puedes mandarlo a la calle a contagiarse. Mucho más si tu gente tiene familiares que son de los grupos vulnerables, viven con los abuelitos. Muchos de los periodistas de este país son jóvenes. Los míos, muchos son jóvenes. Y entonces tampoco tienen todavía su automóvil. Entonces llegan a la radio en autobús y ponerlos, tomen 2 autobuses para poder llegar al trabajo. A uno le da miedo, esa es la palabra, miedo de que por una mala gestión como líder de un grupo contagia a los colaboradores. Entonces, uno busca formas distintas para cuidar también la salud. Entonces, tenés que cuidar la salud, pero al mismo tiempo tenés que obtener la información. Algunos medios de comunicación nos hemos apoyado con información. Entonces, si querés utilizar mi nota, ahí la tengo con mucho gusto. O yo les digo, miren, publicamos esto por si les interesa. Un poco algunas informaciones que puedan ser compartidas o apoyadas entre todos. Obviamente, todos los medios buscamos nuestras exclusivas y nuestros puntos de vista y puntos de referencia, pero algunas notas que son, digamos, de interés común, hemos podido decir, mira, utilízala si querés, con mucho gusto. Y tratamos de apoyarnos. Se podría decir entonces, con lo
que estás diciendo, que la solidaridad en esta crisis se extendió también a lo interno de las empresas y medios de comunicación. Sí, ahí no hablo de todos los medios, Bueno, ¿verdad? Pero digamos, la cercanía de algunos directores o directoras de medios hace que entre algunos grupos, por lo menos a mí me ha sucedido con algún grupo de directores y directoras de medios que podemos apoyarnos, ¿verdad? Mira, utilízala. Puedo utilizar esta reacción que no tengo y yo te doy el crédito como debe ser, damos el crédito al medio de comunicación y podemos reproducir un poco eso. Porque al mismo tiempo, Jessica, los empresarios de los medios de comunicación han tenido que bajar la jornada laboral y por ende salarial de los periodistas. Varios medios de comunicación lo han hecho y CRC no está fuera de esa decisión. También el dueño de CRC, que es dueño de 5 emisoras, ha tenido que tomar esa decisión empresarial muy en contra de lo que él quiere, de lo que él esperaba, pero ha habido un golpe muy fuerte en la pauta. Los medios de comunicación sobrevivimos con la pauta y se ha venido abajo. Entonces, también es ordenar al personal con menos horas o ellos dicen, nosotros seguimos trabajando igual, bueno, ¿cómo nos acomodamos? Pero también son menos ingresos para ellos. Entonces, evitar que tengan gastos mayores, entonces muchísimo más en teletrabajo algunos, unas horas para que en otras horas tal vez busquen alguna otra posibilidad de ingresos. Entonces, Jessica, son un montón de cosas que hay que manejar, no solo desde el punto de vista frío y económico y empresarial o de directora de medios, sino humano principalmente. Sí, 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 claro, totalmente. Y esto también en la línea de conservar audiencia, porque en esta crisis los medios de comunicación es evidente que también el sector ha sido golpeado por lo que bien está señalando, que tuvo que reducir también sus plazas, en algunos de los medios ha sido mayor que en otros, pero bueno, es importante también pensar en que hay una audiencia que mantiene también, más bien enganchado, que la empresa tiene enganchada una audiencia y que con base en el ejercicio y la reorganización, pues va a mantener ese público, lo está cuidando, digamos. Eso por lo menos es lo que he percibido. No quisiera desaprovechar la experiencia tuya como académica, como profesora, tu experiencia, tu trayectoria, para preguntar algo que lo he conversado con algunos colegas de diferentes medios, y es que quisiera saber cómo ustedes implementaron esa falencia que se descubrió en medio de la crisis que se tuvo en los diferentes medios profesional, ¿verdad? Cuando se enfrentan a situaciones tan desconocidas como, ¿verdad? Las que estamos mencionando, que no suceden hace 100 años, esos vacíos tecnológicos, esos vacíos del tema en particular, del ejercicio profesional dentro del medio. ¿Qué hicieron ustedes? Si primero se los detectaron, ¿dónde tenían que reforzar la formación o la educación de los periodistas? ¿En qué aspectos, por lo menos en el medio que diriges, en dónde estuvo débil esa formación? Que no necesariamente estoy hablando de formación universitaria, estoy hablando de habilidades para poder salir con el día a día de lo que estaba ocurriendo. Entonces, Sí, ¿qué viste? Ahí yo lo dividiría en dos partes. Una es la parte práctica, o sea, la parte del proceso, cómo buscar entonces información más rápido de una forma virtual para tener un contenido de calidad, porque no puedes arriesgar el contenido de calidad al aire en el caso de la radio, ni que haya notas a medio palo. O sea, la información tiene que obtenerse como se obtiene cuando no hay pandemia y estamos en los lugares atendiendo la información. Entonces,
reforzar algunos mecanismos, digamos, del proceso de búsqueda de información, de cadenas de solicitud de información, de apoyo dentro del equipo. Ok, usted va a hablar con este, entonces por favor pregúntele varias preguntas, hágale varias, porque tenemos una nota con esta persona, una nota con esta, y concéntrese usted en buscar estas reacciones. O sea, ya había que como que sacarle más jugo al tiempo, ¿verdad? Por esa obligatoriedad de hacer todo virtual, ¿verdad? Y ya teníamos que reforzar esa parte y decir, bueno, además la información era muchísima y sigue siendo mucha. Diariamente hay un montón de notas, entonces acomodarnos, ok, llega el momento de la conferencia de prensa, fijo, salen 5 temas, 3 temas, fines de semana salen tal vez 2, pero han salido 6, 7 temas, 8 temas por una conferencia de prensa. Entonces la distribución rápida del contenido, o sea, porque una sola persona no puede hacer 8 notas, 8, entonces, ok, ustedes se pelean con estas notas, o sea, toda esa parte del proceso es una nueva modalidad, un aprendizaje y además poder informar rápido sobre eso porque es información relevante. Entonces no se puede esperar horas como para que dentro de un rato lo publicamos, no. ¿Verdad? Y también llevar eso al aire en el momento preciso. Entonces durante 3 meses y medio transmitimos las conferencias de prensa enteras en la radio. Luego yo tomé la decisión de no transmitirlas más y de hacer un resumen con las informaciones más relevantes a la 1:30 de la tarde. Por varias razones tomé esa decisión. La primera, porque me convencí de tantas entrevistas con psicólogos que he hecho de el impacto que está dejando la información diaria en muchas de las personas en Costa Rica. Hay impactos emocionales muy fuertes por estar recibiendo todos los días gran cantidad de información. Entonces, yo dije, no, aquí vamos a hacer un resumen de lo más relevante, porque encontraba que los funcionarios además repiten mucha información y se alargan con los temas. Y yo dije, no, esto ya se puede reducir a un resumen de 10 minutos con lo más relevante y ya no tener 1 hora, hora y media, hasta 2 horas, una conferencia de prensa. Yo creo que el trabajo del periodista también es poder coger toda esa información, condensarla y decir, ok, esto es lo más relevante. Ya si alguien quiere escucharla todo, pues que lo escuche. Pero eso es una decisión que tomamos en la radio. Y segundo, hay una molestia en general del manejo de las relaciones con la prensa por parte del gobierno en términos de que hay preguntas que no se responden, hay preguntas que no se leen cuando se mandaban y hay incluso declaraciones abiertas del presidente diciendo que él responde a las preguntas que él considera importantes. Pasado. Entonces, ese es todo un tema, lo que está pasando con la relación de la información entre el gobierno de turno y los medios de comunicación. Toda esa parte es operativa, pero al mismo tiempo, Jessica, había que empezar a hacer prácticas, lecturas de entendimiento de qué se trataba esto. O sea, entender el contenido de lo que estábamos informando. ¿Qué era una pandemia? ¿Qué era el COVID-19? ¿Qué significaba todo eso? ¿Para qué son los respiradores? O sea, empezar a conocer del tema todos porque aunque hay periodistas que cubren salud, es una novedad para todos. Entonces, el esfuerzo del aprendizaje para primero entender qué es lo que está ocurriendo para poderlo transmitir de una manera profesional y no, como decimos popularmente, batear, ¿verdad? Y decir cosas que no tienen ningún sentido porque somos muy responsables de lo que le llega a nuestro público. Entonces, también el esfuerzo de poder entender términos médicos
qué significaba todo esto para poderlo trasladar a los oyentes. Perfecto. Hilda, y para ir terminando, este contexto nos ha impactado a todos nos ha generado un gran esfuerzo de aprendizaje, como bien estaba señalando, para poder afrontar no solamente en la vida personal, lo que está ocurriendo en la vida personal, sino en la vida, en la sociedad y en los sectores en los cuales nos desenvolvemos. ¿Cuáles serían, a manera de resumen, los aprendizajes que han capitalizado ustedes hasta el momento, pensando propiamente en el ejercicio de la profesión? Bueno, yo decía al inicio que en el caso particular mío, de una carrera pues un poco larguita ya, yo empecé muy joven, empecé a los 20 años a ejercer periodismo y bueno, además llegué de una vez a un medio grande, medio importante, que es La Nación. Y bueno, a lo largo de mi carrera, a lo largo de las carreras del periodismo, uno acumula mucha experiencia en distintas coberturas, pero ninguna como esta, ¿verdad? De mantenerse encima de esa información diariamente durante 5 meses y más que nos pueda faltar, mantenerse encima 24/7, informar en cualquier momento sobre eso, ser responsable de lo que estás diciendo, escuchar todas las voces que hay alrededor, a quienes afecta, a quienes no, cómo se afectan varios al mismo tiempo por decisiones distintas, ¿verdad? Los empresarios, los que tienen sus locales, el golpe económico que esto está generando, la pobreza, el desempleo, versus, y yo digo versus salud, porque pareciera que los ponen en planos distintos. Y cómo congeniar a veces ambas situaciones, ambos problemas del país, buscando un balance informativo permanentemente, ¿verdad? Es un aprendizaje para uno como directora de un medio y para los periodistas que forman parte de los equipos de las redacciones del país. Son jóvenes que ya arrancan sus carreras o tienen 5 años de ejercer y ya tienen una experiencia tan grande como la cobertura de una pandemia de esta magnitud. Y además no solo esto, Jessica, sino lo que viene. Mi pregunta permanente es, ¿cuál es el periodismo que queda? ¿Cuál es el periodismo que viene? ¿Qué le pasó al periodismo en la pandemia? Yo no tengo la respuesta todavía. No sé la respuesta. Sí. ¿Cuál es esa nueva forma de hacer periodismo? ¿O cuál? No creo que volvamos al mismo periodismo de antes. ¿Qué va a pasar? ¿Va eso a ir en detrimento, al final de cuentas, de la información que vamos a consumir todos? Jessica, esas preguntas para mí son muy valiosas, preocupantes también, y las respuestas no las tengo todavía. Pues qué interesante, Hilda, porque dejas planteada al cierre de este contacto, de esta entrevista, un tema que sé que debería estarnos preocupando a todos los que trabajamos en temas de comunicación, porque efectivamente nos pasó algo y no nosotros, y creo que la nueva normalidad, como bien la han llamado algunos, no es tan nueva normalidad, sino que todo se ha transformado a partir de este momento. Además, Jessica, esa frase, nueva normalidad, es como si la sociedad fuera normal. ¿Qué es normal? Todo eso es una reflexión
filosófica y sociológica a mí no me gusta esa frase de nueva normalidad porque no me explica, digamos, desde el punto de vista de la sociología, lo que está pasando, ¿verdad? Y vea que no es tan nueva porque todavía no sabemos ni qué va a pasar. Hay mucha incertidumbre. Lo que sí puedo decir yo es que no vamos a ser iguales. Ajá, sí. Yo creo que de ahí partimos todos, todos, igual. exacto. No, yo creo que esa es una gran coincidencia y bueno, Hilda, para ser consecuentes con la virtualidad que nos ha arrastrado, creo que vamos a tener que terminar. El tiempo pues se nos hizo corto para todo lo que sé que puedes aportar en un ejercicio como el que estamos haciendo. Muy agradecida de verdad que hayas aceptado la invitación a Préstame tu Boca. Estoy muy agradecida, de nuevo te digo. Y bueno, que espero que esta no sea la única experiencia que tenemos en conversación en Préstame tu Boca. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jessica, también a vos y felicitarte por estos proyectos. Vos sos una gran profesional, te he seguido mucho los pasos, has hecho muchas cosas grandes, muchas cosas lindas, tenés mucha experiencia y creo que la vida de un profesional es seguir acumulando experiencia y seguir haciendo cosas. Y yo creo que lo más importante de una crisis es innovar y sacar eso desde adentro. Es como una fuerza interior y los periodistas no podemos quedarnos atrás y decir, ok, bueno, ¿cómo vamos a innovar esto? ¿Qué más vamos a hacer? ¿Qué vamos a plantear? ¿Verdad? Porque la gente tiene mucho su mirada puesta en nosotros. Es la esperanza de que el periodismo no decaiga y que seamos siempre los mediadores entre la realidad y esos públicos. Sí, ese es el principal reto de nosotros. De nuevo, muchísimas gracias y esperamos de nuevo este contacto. Gracias.